Y vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, vamos a continuar con esta serie de sermones que vamos a estar haciendo durante un buen tiempo, creo, en la carta a los Romanos. Romanos capítulo 1, y vamos a ver el verso 16 y el verso 17 solamente. ¿Estamos bien? Como que acople un poquito, ¿no? ¿Estamos bien? Ok. Así que leemos la palabra del Señor y luego oramos al Señor. Dice el versículo 16: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Oramos al Señor. Padre, te damos muchísimas gracias por tu bondad, por tu misericordia. Te damos gracias por esta oportunidad de estar nuevamente aquí reunidos junto a mis hermanos y pedirte, Señor, que ahora tú estés hablando con nosotros por medio de tu palabra. Te hemos podido adorar, te hemos podido expresar lo que nuestro corazón siente por ti, pero ahora necesitamos que tú le hables a nuestro corazón, que lo alimentes, que lo animes, que corrijas si tiene algo para corregir en nosotros. Aquí estamos, Señor. Habla en esta tarde con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El título del sermón de hoy es el Evangelio, ¿no? Es poder de Dios y es la justicia revelada. Así lo estuvimos anunciando durante la semana, o por lo menos así salió publicado. Yo quiero, mis hermanos, a modo de introducción, contarles que entre 1511 y 1512 aproximadamente, un sacerdote católico, bien dije, buscaba de alguna manera agradar a Dios. Ayunaba, oraba, rezaba, como ustedes le quieran llamar. De alguna manera estaba horas en un confesionario mostrando su pecado, pero seguía atormentado él por su pecado y por el temor al juicio divino que podía caer sobre su vida. Y cuenta la tradición que este sacerdote, en un viaje que hizo a Roma, decidió subir lo que le llamaban la escalinata santa. Allí los peregrinos que llegaban a Roma generalmente la subían de rodillas, escalón por escalón, peldaño por peldaño, iban de rodillas rezando y pidiendo por indulgencias. Y ahí estaba este joven, pidiendo indulgencia para él, pidiendo indulgencia para sus seres queridos que ya habían partido de esta tierra, y lo único que hacía era repeticiones de oraciones que no traían ningún tipo de consuelo a su alma. Pero en medio de esa subida de rodillas por las escaleras, un versículo bíblico vino a su mente a causa de un estudio que él estaba dando, y era justamente Romanos 1:17: el justo por la fe vivirá. Y fue como si la luz del Evangelio rompiera de alguna manera esa oscuridad interior que había en su alma, porque fue en ese momento donde comprendió que la justicia que Dios demanda no es alcanzada por las obras, es realmente un regalo inmerecido que Dios da a todo aquel que confía verdaderamente en Cristo. No hay que subir ninguna escalinata hacia Dios, porque Él ya ha descendido a nosotros en la persona de su Hijo Jesucristo. Entonces, cuando a este joven le cayó esa ficha, dice la historia que este joven se levantó a medio camino de las escaleras, no llegó arriba, pero a mitad de camino se levantó, se puso de espalda y comenzó a descender por la misma escalera que iba subiendo, porque por primera vez había entendido que en Cristo ya lo tenía todo. Creo que para este momento ya se dieron cuenta de quién estoy hablando. Ese joven era Martín Lutero. Ese fue el día que cambió su vida y que encendió de alguna manera la llama que iba a transformar la historia de la Iglesia. Ya para 1517, el 31 de octubre, él iba a clavar sus 95 tesis en la puerta de la catedral. La convicción estaba en su corazón ahora de que somos salvos solo por gracia, mediante la fe. Estos dos versículos que acabamos de leer, yo diría que son la tesis
de todo lo que va a ser esta carta a medida que la vayamos desarrollando. Así que mi argumento en esta tarde, para persuadirlo a ustedes, se trata justamente de la manifestación de la gloria de Dios en la salvación a través del juicio. Ese es el gran argumento del día de hoy. Cómo Dios, siendo un Dios santo, justo, puede salvar y justificar a personas injustas como nosotros. De eso vamos a estar hablando en esta tarde-noche. Así que nuestro bosquejo tiene solamente 2 puntos. El primer punto que vamos a ver es: el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Versículo 16. El Evangelio es el poder de Dios para la salvación. Verso 16. Y el segundo punto es: el Evangelio revela la justicia de Dios. Versículo 17. Así que los versículos, al meternos ya en el texto, los versículos 16 y 17, conectan lo que Pablo ha dicho, lo que ya dijo, lo que escucharon la semana pasada cuando predicó nuestro hermano Juan, lo que dijo, lo conecta con lo que va a venir del versículo 18 hasta el final, que va a ser predicado la semana que viene. Versículos 16 y 17 son la conexión, porque el versículo 15 expresa un deseo de Pablo por anunciar el Evangelio. Está el deseo de Pablo por anunciar el Evangelio en Roma. Y en el versículo 18 en adelante nosotros vamos a ver cómo se describe la terrible condición de un ser humano que está sin Cristo. Eso es lo que va a pasar. Entonces, el celo de Pablo por predicar y la realidad del hombre perdido están íntimamente conectados. Esa pasión que Pablo tiene por predicar el Evangelio es porque él sabe muy bien cuál es la condición del hombre sin Cristo. Predica porque sabe que sin el Evangelio todas las personas están condenadas. Y con esto, en su mente, la palabra del versículo 16 cobra una fuerza extraordinaria. Cuando él dice: porque no me avergüenzo del Evangelio. Es como si Pablo dijera: hay demasiado en juego, la condición humana es demasiado seria y la gracia de Dios es demasiado gloriosa como para que yo sienta vergüenza de este mensaje. Eso es lo que nos está diciendo. Y tal vez alguno en esta tarde podría estar preguntándose: ¿de qué podría sentir Pablo vergüenza del Evangelio? ¿Por qué escribirle esto a la iglesia en Roma? ¿Por qué escribirle esto a los cristianos? ¿Por qué decirle que él no se avergüenza del Evangelio? ¿Qué fue lo que lo motivó a Pablo a escribir eso que provoca este comentario? Nosotros podríamos especular con muchísimas cosas, pero lo cierto es que no lo podemos probar. Es como decíamos, creo que la última vez que estuvimos juntos, ¿no? Es como escuchar una conversación de un solo lado del teléfono. Es como que alguien nos diga: te espero a tal hora en tal lugar, y nosotros estamos ahí escuchando lo que hablan, pero no sabemos ni en qué lugar es, ni por qué lo citó. Solo escuchamos que este dice: sí, voy a estar a tal hora. Bueno, esto es lo mismo. No podemos especular por qué. Pero sí sabemos, conforme al contexto cultural y también al contexto histórico, que el Evangelio, para los judíos, según Pablo, ciertamente era un tropezadero, y que para los gentiles el Evangelio era una locura. Eso lo sabemos por la historia, porque 1 Corintios capítulo 1, versículo 23 nos dice eso. Entonces los judíos naturalmente rechazaban el Evangelio porque ellos confiaban más en los ritos de la ley que en Cristo. El Evangelio era una locura. Lo rechazaban. Pero para los gentiles, influenciados tal vez por una cultura greco-romana, no podían tampoco entender que el Salvador del mundo esté colgado en una cruz, semidesnudo y totalmente lacerado. ¿Cómo ese hombre podía ser el Salvador del mundo? Un hombre frágil, débil, lacerado, semidesnudo, puede osar de ser el Salvador del mundo. Para los gentiles eso era una locura. Y tal vez, la ideología de esa sociedad haya provocado justamente que algunos cristianos tengan un sentimiento de vergüenza, porque los judíos los rechazaban, porque los gentiles se burlaban de ellos. Y tal vez Pablo está con esta palabra
animándolos, porque si había alguien que podía dar testimonio de lo que era un ejemplo de sufrir por Cristo y no avergonzarse, ese justamente era el apóstol Pablo. Un pastor amigo que ha escrito un comentario sobre el libro de los Romanos, Osvaldo Fuentes, él dice en su comentario: Pablo fue encarcelado y azotado en Filipo, echado de Tesalónica, sacado en una canasta de Berea, despreciado y burlado en Atenas, juzgado como necio en Corintio y apedreado casi hasta la muerte en Galacia. Su vida, hermano, la vida de Pablo a primera vista suena como la de un fracasado total. Hoy escuchamos que los ministros del Evangelio dicen que ellos son ungidos, que tienen que ser honrados. Cuando yo miro la vida de Pablo, digo, la vida de este hombre era tremenda. Está lejos de lo que muchos quieren profesar. Su vida suena como un fracaso total. A este hombre le pasa de todo. Tranquilamente este hombre podía sentirse avergonzado, inhibido con todo lo que había experimentado desde que conoció a Jesús en el camino a Damasco. Era un hombre lleno de privilegios porque era un fariseo, tenía contactos religiosos, políticos, un hombre preparado culturalmente, pero después de haber conocido a Jesús en el camino a Damasco, su vida era lo más parecido a un paria de la vida. Sin embargo, Cristo estaba con él. Y Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio. Él no siente vergüenza del Evangelio. Y la pregunta es: ¿por qué no siente vergüenza del Evangelio? Porque el Evangelio no es un discurso débil, ni simple, ni es una idea religiosa. Según Pablo en el versículo 16 dice que no se avergüenza del Evangelio porque es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Al judío primeramente, aunque lo rechaza, y también es poder de Dios para el griego, que dice que el Evangelio es locura. El contenido del Evangelio es poderoso porque es Jesús mismo, aquel que fue declarado Hijo de Dios por la resurrección de entre los muertos, como nos dijo el capítulo 1 en el versículo 4. ¿Se acuerda la primera prédica? Jesús es el contenido del Evangelio. Por eso es el poder de Dios. Y ese poder es el poder que opera de forma eficaz, de forma segura para la salvación de los perdidos. Puede que hayan escuchado que alguna vez por ahí la palabra poder en el idioma original es la palabra dunamis. Creo que esta es una de las palabras más conocidas por todos nosotros, ¿no? Saber que poder en el idioma original es la palabra dunamis. Y hemos escuchado tal vez en muchas predicaciones que dice, bueno, de ahí proviene la palabra, ¿cuál? Dinamita. De esa palabra viene la palabra dinamita. Entonces hemos escuchado que el Evangelio es algo explosivo, algo que llega y explota, destruye, revienta todo lo que hay en una vida y bueno, etc. Y se hace toda una teología de la explosión. Yo quiero decirles algo, hermano. Debemos sacarnos esa idea de la mente. Esa no era la idea que Pablo está tratando de transmitirnos. Eso no es así. Una cuestión elemental por la que Pablo no pudo haber estado pensando en una explosión. En primer lugar, porque la pólvora apareció en el año 850 después de Cristo. Así que Pablo no conocía de pólvora, ni de explosiones. Apareció 850 años después de Cristo en China. Y la dinamita, como si fuera poco, fue inventada en el año 1817 por un químico, un ingeniero sueco, que todos ustedes deben conocer, Alfred Nobel, exactamente. Así que Pablo no tiene en mente una explosión ni una dinamita. Cuando habla que es poder de Dios, está hablando, está pensando, no en un poder explosivo que revienta todo, sino más bien conlleva la idea de habilidad, de competencia, de un hecho poderoso, que más que ver con una explosión, tiene que ver con un poder regenerativo, tiene que ver con un poder dinámico, para tomar el corazón de un pecador que está totalmente muerto, seco, endurecido, y darle vida. Tiene que ver con eso. En palabras simples, el Evangelio es un poder que proviene de Dios, porque le pertenece a Dios, y es justamente para
la manifestación de su obra redentora. Es un poder que es el único poder que puede producir salvación. Y a diferencia de cualquier religión, donde la salvación tiene un tinte abstracto o incierto, porque las personas mueren sin saber a dónde van a ir con seguridad. En el catolicismo las personas mueren y creen que quedan ahí, en el limbo, en el purgatorio, esperando a ver si sus familiares hacen muchas misas, muchas ofrendas, para ver si algún día van a salir del purgatorio y van a ir a un lugar mejor. Los testigos de Jehová mueren y no saben si van a estar entre los 144.000, que de paso no son ellos, pero siempre están pensando en eso. Y así pasa en todas las religiones. Tiene un tinte abstracto, pero el Evangelio es un poder que cuando salva, trae paz, vida eterna, trae gozo, porque sí sabemos a dónde vamos. Porque la salvación de Dios implica liberación espiritual al presente, porque lo primero que hace es romper con la esclavitud del pecado. Por eso es poder de Dios. Trae gozo, trae paz, trae consuelo. El Evangelio trae esperanza, porque el Evangelio se empieza a notar la salvación al presente. Si de verdad Cristo llegó a nuestras vidas cambian. Nadie puede quedar como estaba. Aunque vamos progresando, tal vez alguno más rápido, otro más lento, pero nadie queda como estaba si de verdad te encontraste con Cristo. Pero al mismo tiempo, ese poder de Dios tiene un enfoque escatológico, porque no solamente somos librados de la esclavitud del pecado acá, de la muerte y de Satanás, sino que también somos librados del juicio venidero, de ese juicio venidero que va a caer sobre todas las personas que han rechazado al Señor Jesucristo. Por eso Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio que predico, porque es el poder de Cristo, es el mensaje de Cristo y es el poder de Dios para salvar ¿a quién? A todo el que cree, sin distinción, sea judío o sea griego. Y cuando Pablo habla de judío y griego, está encerrando a toda la sociedad de aquel tiempo. Esa es la idea. El poder de Dios opera por medio del Evangelio en el corazón de los escogidos. Pero notemos este misterio, que al mismo tiempo se espera una respuesta de parte del pecador. ¿Y cuál es la respuesta? El texto lo dice: que crea. Que crea y que responda con fe al Señor Jesús. Responder con fe no es solamente estar de acuerdo, mis hermanos, con un conjunto de doctrina. Responder con fe no es saber mucha teología. Responder con fe no se trata de venir mucho a la iglesia. Hay personas que pueden pasar la vida en la iglesia y morir sin haber conocido a Cristo. Creer de verdad se trata de depositar toda nuestra confianza en la persona de Jesús. Se trata de confiar de todo corazón en Jesús y de confiar en su obra redentora, ya sean judíos o sean griegos. Eso es lo que le está diciendo Pablo. Y menciona a Pablo a ambos grupos, como dije antes, como la representación de toda la sociedad de aquella época. Lo que Pablo nos quiere mostrar que nadie está excluido. El punto de Pablo es que no hay salvación para nadie si no confían en Jesús como el único y suficiente Salvador. Entonces, el versículo 17 argumenta Pablo por qué el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y esto nos introduce en nuestro segundo punto de esta tarde. El Evangelio revela la justicia de Dios. Mira el versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Pablo ya estableció que el Evangelio se trata de Jesús. Lo mostró cuál era el contenido en los versículos 1 al versículo 7, mostró cuál era el contenido del Evangelio. Ahora acaba de establecer que el centro del Evangelio es Jesús. Pero en este versículo vemos el logro del Evangelio. Vemos el logro del Evangelio, que está en él y que se revela la justicia de Dios que proviene por la fe. Y la primera pregunta que nosotros debemos hacernos frente al texto
¿De qué estamos hablando cuando decimos la justicia de Dios? ¿Qué significa la justicia de Dios? Bueno, en principio, el término justicia, vamos a pensarlo desde el campo secular. Vamos a pensarlo desde ahí. Aunque en la Biblia, y sobre todo en la carta a los Romanos, la palabra justicia va a aparecer más de 30 veces. Por eso yo le decía en el inicio de mi sermón, justamente que esta es la tesis para el desarrollo de toda la carta. La palabra justicia aparece más de 30 veces en la carta. Y si pensamos de vuelta en la palabra justicia de una forma simple, de una forma humanamente hablando, entendemos que justicia tiene que ver con algo posicional, ¿no? Nos da la idea justamente, justicia de tener una buena reputación, una reputación correcta, de no tener deudas, de no tener obligaciones incumplidas, ni con las personas, ni con organizaciones, ni con la ley. Cuando usted comete un delito, ¿qué se dice? Esta persona tiene una deuda ¿con quién? Con la justicia. Tiene una deuda con la sociedad. Entonces entendemos justicia como algo que no tenemos deuda con nada. De alguna forma podríamos decir que justicia para nosotros es ser aceptables dentro de la sociedad en la que vivimos, porque no tenemos un historial desfavorable. No tenemos un testimonio que ponga en peligro tampoco nuestras relaciones, en absoluto. Ahora, si miramos la justicia desde la perspectiva de Dios, Él es el único verdaderamente justo. Él es el único verdaderamente recto en todos los sentidos de la palabra. De hecho, la justicia es un atributo de Dios. Dios es perfectamente justo. Y la trágica noticia para todos los seres humanos es que Dios es justo, es santo. No existe ninguna falta en Él ni ninguna deuda pendiente en Él. Mientras que nosotros los seres humanos somos pecadores, merecemos ser juzgados y castigados por nuestros hechos. De eso se trata. Pero, ponga mucha atención ahora, porque Pablo no se está refiriendo a la justicia de Dios como su carácter. No está diciendo eso en este versículo. No está apuntando ahí, sino más bien a la justicia que Dios provee para salvar a pecadores como nosotros. Porque ahí está la clave del meollo. Como ninguna persona posee una justicia perfecta para presentarse delante de Dios y ser declarado sin culpa, porque ¿quién puede presentarse delante de Dios que se haya portado de una manera perfecta, haya cumplido la ley de una forma perfecta y le diga, Señor, yo tengo que ser perdonado por mis méritos? La respuesta es obvia. Nadie puede agradar a Dios por mejores que fueran sus obras. Entonces, ¿qué hace Dios? Provee una justicia perfecta que solo está en Jesús. Y nos provee esa justicia como un regalo para todos los que confían en Él. Por eso el apóstol Pablo, cuando le escribe a los hermanos en Filipos, en el capítulo 3, en el versículo 9, les dice a ellos que Pablo, quiere ser hallado en Cristo. Yo quiero ser hallado en Él, dice, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Pablo afirma que nuestra justicia no puede venir de la ley, porque nadie puede cumplir la ley, solamente por la fe en Cristo. Jesús vivió perfectamente y murió para satisfacer la justicia de Dios por nosotros. Dígame si Cristo no es hermoso. Cristo vivió de una manera perfecta, sin pecado, y se dejó clavar en la cruz y esperó con los brazos abiertos la ira del Padre que caía, para que esa justicia perfecta de Él sea imputada a favor nuestro. Cristo es hermoso. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Hoy Dios nos mira y nos ve como personas justas. Así nos mira.
todo lo bueno de Jesús, todo lo perfecto de Jesús fue puesto sobre tu vida. Y toda la miseria, la maldad, la suciedad que había en tu vida fue cargado sobre los lomos de Jesús. Dígame si Cristo no es hermoso. Y es fundamental entender esto. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios no solamente nos salvó, porque si solamente nos hubiera salvado y nos hubiera dejado luego continuar nuestra vida, nuestro libre albedrío, como a nosotros nos parece, así nomás, créame que en pocos minutos tendríamos nuevamente una causa abierta y le estaríamos dando motivo a Dios para ser condenado. ¿Sabía usted, no? Vio que pasa muchas veces con las personas que han purgado una pena con la justicia, han salido a estar presos y a veces al poco tiempo que vuelven a hacer, reinciden en el delito. Y otra vez, ¿qué pasa? Son castigados nuevamente. Dios no nos dejó a nosotros así. Al proveernos la justicia de Jesús, nos salvó de ser condenados, pero también imputó en nuestra cuenta los méritos de Jesús, la perfección de Jesús, para que el Padre nos siga viendo perfectos. Déjeme que se lo explique con una ilustración más simple y más dinámica. Imagine que usted tiene una cuenta con el banco que no puede pagar. Tiene una deuda insalvable con el banco, por mala administración, por lo que usted haya hecho. Y no hay manera de que la pueda pagar. Y los intereses de esa deuda cada vez se lo están devorando. Espero que no le esté pasando de verdad. Es una ilustración. Pero bueno, podría pasar, ¿no? Podría pasar. Ahora imagine que no puede saldar esa deuda de ninguna manera y que un buen amigo suyo va al banco, habla con el gerente y dice: ¿cuánto debe fulano? Tanto. Ok, cancela su deuda. Yo lo voy a pagar. Pero no solo eso, te quiero pedir algo. La cuenta de él, ahora fusionala con la mía. Porque no solo voy a pagar su deuda, porque tengo miedo que este mal administrador vuelva a hacer lío. Entonces fusioná su cuenta con la mía. Y todos mis ingresos voy a ponerlo también en esa cuenta. Y si él hace alguna macana, sigan descontando de ahí. Eso es lo que hizo. Eso es lo que hizo Cristo por nosotros. Cristo es nuestro buen amigo. No solamente nos salvó del pecado que habíamos cometido, sino que toda la perfección de Él ahora está puesta sobre nosotros. Y cuando el Padre nos mira, aunque seguimos muchas veces fracasando, nos ve perfectos. ¿Por qué? Porque nos ve unidos a Jesús, como si hubiésemos fusionado nuestra cuenta. Ahora, hermano, esto no es un cheque en blanco para que nosotros salgamos a pecar deliberadamente. Bueno, gasto a cuenta. No se trata de eso. Creo que si esa es tu actitud frente a la obra de Cristo en la cruz, tenés que entender el Evangelio, tenés que nacer de vuelta. Pero qué tranquilidad le da a nuestro corazón saber que estamos unidos a Cristo. Qué tranquilidad a nuestro corazón saber que el Padre en Cristo siempre nos va a ver como justos y que hacemos lo mejor posible para crecer en nuestra santidad. Pero que aún así fallamos contra el Señor y el Padre, porque volvemos todos los días y estamos en Cristo, nos sigue viendo perfecto como a su Hijo Jesucristo. Qué gozo para nuestra alma. Entonces queda claro que nuestra salvación, del principio al fin, es algo que le pertenece a Dios. Por eso dice que se revela, note el texto, se revela por fe, pero también para fe. Se revela por fe y para fe. Y a mí me gusta mucho cómo lo traduce este versículo 17, NBI. Escuche cómo dice NBI. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. Como está escrito, el justo vivirá por la fe. NTV dice: esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justo ante sus ojos, lo cual se logra de principio al fin por medio de la fe. Qué lindo, ¿no? Dicho de otra forma, la salvación proviene del Señor. Escuchamos el Evangelio y nuestra vida cristiana comienza con un acto de fe porque creímos al mensaje del Evangelio. Creemos en Cristo, creemos en su obra redentora a nuestro favor, pero además dice que se revela para fe. Se revela para fe.
Es decir, que todos los días nosotros necesitamos seguir confiando en Cristo. Y no porque vayamos a perder nuestra salvación, pero necesitamos todos los días seguir confiando en Cristo. Por eso siempre le insistimos en la necesidad de que nosotros tenemos que predicarnos el Evangelio todos los días. Cada día nosotros enfrentamos nuevos desafíos. Todos los días vienen a tu vida pruebas que la vida trae que son diferentes. Sufrimientos, decepciones, luchas con el pecado remanente que están batallando adentro de nuestro corazón y que quieren conquistarlo en nuestro corazón. A veces le ganamos, a veces perdemos con el pecado. Y es ahí donde necesitamos recordar el Evangelio y los méritos de Cristo que nos fueron imputados. Porque si no, cuando fracasamos, viene una sensación de desesperación extraordinaria. Y Pablo termina sellando su declaración citando al profeta Habacuc, para demostrar, porque él está citando a Habacuc, capítulo 2, versículo 4, para demostrar de alguna forma que la salvación por fe, de principio a fin, no es algo nuevo que apareció acá en el Nuevo Testamento, sino que la salvación por gracia y por medio de la fe siempre fue así. Siempre fue así. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Por eso Habacuc dice, el justo por la fe vivirá. Por eso ya se dice de Abraham en Génesis capítulo 15, que su fe le fue contada por justicia. No se trata de hacer obras, se trata de confiar en aquel que es nuestro Redentor. Y si hay personas hoy que todavía están tratando entre nosotros de subir la escalera, como hacía aquel joven sacerdote, si hoy tal vez estás acá, igual que Lutero, y estás de alguna manera intentando agradar a Dios con tus esfuerzos personales, si estás tratando de buscar limpiar tu conciencia con buenas obras, con religiosidad, con promesas de cambio que nunca se terminan de concretar en tu vida, pero que en el fondo seguís cargando el peso de la culpa, el peso del temor al juicio de Dios que caiga sobre tu vida, este pasaje es claro. La justicia de Dios, demandada por Dios, no se alcanza subiendo escaleras de rodillas ni haciendo sacrificios, sino recibiendo el regalo que Dios está ofreciendo. No se trata de subir hasta Él, porque Dios ya ha descendido a nosotros, Dios ha descendido hasta vos en la persona de Jesús. Jesús vivió la vida perfecta que vos ni yo podíamos vivir. Jesús murió la muerte perfecta que vos merecías y que yo merecía. Y en esa cruz cargó los pecados de toda la humanidad y te ofrece su justicia perfecta como un regalo que vos necesitas recibir por la fe. Así que, mi querido amigo, si estás actuando de esa manera, yo te animo a que hoy abandones la escalera de tus méritos, que te arrepientas de todo corazón de tus pecados y que pongas tu confianza solo en Jesús como el único y suficiente Salvador. Y esa salvación no es incierta, no es parcial, no es abstracta como en otras religiones, es completa, es segura, es eterna, porque el justo por la fe vivirá. Y esto no es solo una frase, esto es un llamado al cual Dios espera que vos respondas con arrepentimiento y con fe en Jesús. Y si sos creyente y te sentís seguro de tu salvación, este texto también nos recuerda algo. Este pasaje nos recuerda, estos dos versículos nos recuerdan que la fe no es solo la puerta de entrada a la vida cristiana. Ese es el principio. La salvación es por medio de la fe. Pero no es solo una puerta de entrada a la vida cristiana. Es también el camino por el que vamos a continuar caminando el resto de nuestras vidas hasta que nos encontremos con el Señor. Nuestra posición delante del Señor no depende de las cosas que hiciste bien o mal durante esta semana, de cuántas veces saliste victorioso o de cuántas veces tropezamos. Nuestro camino a la fe depende de que fuimos justificados y que estamos unidos a Cristo. De eso depende. El Padre nos ve justo porque nos mira a través de Jesús y su justicia nos fue acreditada entonces a nuestra cuenta.
Por eso, yo te quiero recordar en esta tarde que cuando la naturaleza del pecado remanente que está activo en nosotros nos quiere dominar, nos quiere poner duda, porque muchas veces fracasamos y ponen en duda nuestra salvación, cuando el sufrimiento nos haga cuestionar el amor de Dios, cuando la culpa del pasado intente paralizarnos, recordar el Evangelio. Cristo es lo suficientemente poderoso para pagar por todo eso. Y descansemos en la justicia perfecta de Cristo. No necesitas ganar absolutamente nada, porque ya todo fue ganado y comprado por la sangre de Jesús. Entonces vivamos cada día solamente confiando en Jesús, del principio al fin, porque la vida cristiana es por fe y es para fe. Y terminando ya nuestra aplicación, pensando en la iglesia, este pasaje nos hace un llamado urgente a nosotros. ¿Por qué? ¿O cuál es ese llamado urgente como iglesia? A no avergonzarnos del Evangelio. A no avergonzarnos del Evangelio que predicamos. Vivimos en un mundo, mis hermanos, que el mensaje del Evangelio es considerado como absurdo, como anticuado, incluso como ofensivo, porque para muchos el mensaje del Evangelio es ofensivo. Muchos rechazan el Evangelio como lo hicieron los judíos en el tiempo de Pablo, o muchos se burlan como lo hacían los gentiles. Pero mis hermanos, nosotros sabemos que el Evangelio no es un mensaje débil, no es un mito antiguo, no es una leyenda. El Evangelio es el poder de Dios para salvar a los perdidos. Por eso nosotros no podemos callar el Evangelio, no podemos tampoco diluir el Evangelio para hacerlo más aceptable, más agradable. No podemos camuflarlo, no podemos cambiarlo por un discurso que se acomode a la cultura moderna o a estrategias que traten de disimular lo que realmente queremos decir. Nuestra misión no es entretener a las personas, sino proclamar el Evangelio. Nuestra tarea no es impresionar a las personas, sino anunciar con fidelidad que solo en Cristo hay salvación. Entonces, como iglesia, sigamos predicando el Evangelio con valentía. No nos atemoricemos. Pablo tenía motivos sobrados y no lo hizo. Sigamos predicando el Evangelio con valentía, centrado en que todo lo que hacemos es verdaderamente para la gloria de Dios, porque en ningún otro nombre hay salvación que no sea en el nombre de Cristo. Y cada vez que proclamamos ese nombre, hay un poder regenerador que sigue obrando en el corazón de los perdidos para salvación y para la gloria de Dios. Prediquemos el Evangelio. Señor, te damos gracias, ¿sí? Te honramos y te bendecimos y te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos des valor. Estamos en un mundo que muchas veces quiere burlarnos, rechazar, resistir, pero nosotros sabemos que tenemos el único mensaje que puede transformar y liberar a una persona de la esclavitud de la muerte, del pecado, de la esclavitud de Satanás, que puede transformar a un hijo de ira en un hijo tuyo, Señor. Así que ayúdanos como iglesia a predicar el Evangelio, a no atemorizarnos, a tener valor, a recordar que el Evangelio es poder de Dios, porque el centro unificador del Evangelio es tu Hijo Jesucristo. Y en su nombre hay poder. Así que ayúdanos a predicar con valor. Y si hubiera alguien hoy entre nosotros que todavía no te ha conocido, pueda venir por medio de la fe y para fe la salvación. Tal vez alguien que escuche mañana este sermón en las redes o donde fuera, que tú lo utilices para salvación de los perdidos y gloria de tu nombre. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús.